Elena Augusta Ferrer ajustó sus gafas de diseño sobre la nariz y releyó por tercera vez el artículo en la revista. Sus manos temblaban imperceptiblemente mientras sus ojos recorrían cada palabra del reportaje sobre los profesores más respetados de la Universidad de Salamanca. Allí estaba él, Eduardo Mendoza, doctor en física teórica, 52 años, recientemente divorciado. Recientemente divorciado. Esas dos palabras resonaron en su mente como una campana sonando en la iglesia de Ávila, su ciudad natal, donde conoció a Eduardo durante una fiesta de San Juan hace 25 años. Elena cerró los ojos y por un instante consiguió sentir nuevamente el olor a bebida caliente y empanada de maíz, escuchar el sonido del acordeón y ver la sonrisa tímida del joven humilde que había conmovido su corazón de adolescente. El ruido del portero automático la trajo de vuelta a la realidad de su ático en Madrid. 40 pisos por encima de la ciudad, rodeada de cristal y acero, Elena había construido un imperio en el agronegocio que la había convertido en una de las mujeres más ricas de España. Pero todo el dinero del mundo no había logrado borrar el recuerdo de aquellos ojos castaños que la miraban con admiración mientras bailaban un baile regional en la plaza de la iglesia principal. Marina, su secretaria, entró en la oficina llevando una carpeta de documentos. La joven de 20 y tantos años siempre se impresionaba con la determinación de su jefa, pero en aquel momento percibió algo diferente en la mirada de Elena, una vulnerabilidad que jamás había visto. Sin intercambiar una palabra, Elena se levantó de la silla de presidenta y caminó hasta la ventana panorámica. Abajo Madrid hervía en su rutina frenética, pero sus pensamientos estaban a 500 kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad del interior de Castilla y León, donde había dejado su juventud y su primer amor. La decisión que había tomado la noche anterior, tras descubrir el divorcio de Eduardo a través de una búsqueda obsesiva en las redes sociales, parecía absurda a la luz del día. Contratar a un especialista en reconquistas amorosas para reconquistar a un hombre que no veía hacía más de 2 décadas, sonaba como el guión de una película romántica barata. Pero Elena no había llegado a donde estaba siendo conservadora. La tarjeta de visita que había encontrado en un sitio web especializado estaba sobre su mesa. Rafael Santos, 27 años, consultor en relaciones y conquistas amorosas. La foto mostraba a un joven de cabellos oscuros y sonrisa confiada, con la biografía mencionando formación en psicología y especialización en comportamiento humano. Lo que no mencionaba era que Rafael había abandonado la universidad en el último año por dificultades financieras y que su consultoría era en realidad un servicio que había creado por desesperación para pagar las deudas que se acumulaban. Elena marcó el número con dedos decididos. Del otro lado de la línea, una voz joven y profesional atendió después de 3 tonos. Rafael estaba en su pequeño apartamento en el Eixample, en Barcelona, intentando estirar el dinero del último cliente hasta conseguir el próximo. Cuando el teléfono sonó mostrando un número de Madrid, su corazón se disparó. Los clientes de Madrid generalmente tenían más dinero. La conversación fue directa y objetiva. Elena explicó que necesitaba reconquistar a alguien muy importante y que estaba dispuesta a pagar cualquier valor por los servicios. Rafael, intentando mantener la compostura profesional a pesar de la euforia, agendó un encuentro para el día siguiente en Madrid. Aquella noche, mientras Elena revolvía cajones buscando fotos antiguas de Ávila, Rafael investigaba obsesivamente sobre su nueva cliente. Elena Augusta Ferrer era conocida en los círculos empresariales como la reina del agronegocio, una mujer que había transformado una pequeña herencia en un imperio que abarcaba desde plantaciones de soja hasta frigoríficos. Su fortuna se estimaba en miles de millones y su reputación era de alguien que conseguía todo lo que quería. Todo, excepto el amor verdadero. A la mañana siguiente, Rafael subió los 40 pisos hasta el ático de Elena vistiendo su mejor traje. Aún así, se sentía completamente fuera de lugar en aquel ambiente de lujo discreto y sofisticación. Las obras de arte en las paredes probablemente costaban más de lo que él ganaría en 10 años. Elena lo recibió en su sala de reuniones particular,
vistiendo un blazer azul marino que combinaba perfectamente con sus cabellos grises elegantemente arreglados. A sus 50 años, ella mantenía la belleza natural que había encantado a Eduardo décadas atrás, pero ahora había algo más poderoso en su porte, una seguridad que venía de años comandando un imperio empresarial. Se sentaron cara a cara en una mesa de cristal. Elena fue directa al grano, como siempre. Explicó que necesitaba reconquistar un amor de juventud, un hombre que ahora era profesor universitario y que se había divorciado recientemente. No mencionó los detalles de la historia, solo que se trataba de alguien de su pasado en Castilla y León. Rafael escuchó atentamente, haciendo preguntas sobre la personalidad del objetivo, sus gustos actuales, su situación profesional. Cuanto más hablaba Elena sobre Eduardo, más se suavizaba su voz, revelando una faceta que contrastaba completamente con su persona empresarial. El valor ofrecido por Elena dejó a Rafael sin palabras. Era 10 veces más de lo que solía cobrar, suficiente para saldar todas sus deudas, y aún le sobraría una cantidad considerable. Pero había algo en la mirada de aquella mujer poderosa que lo intrigaba. Detrás de toda aquella seguridad y control, él conseguía ver una vulnerabilidad profunda, una carencia que ningún dinero había conseguido llenar. Elena estableció las reglas del juego. Rafael tendría total libertad para crear estrategias de aproximación, contaría con recursos financieros ilimitados para sus acciones y recibiría una bonificación generosa en caso de tener éxito en su misión. En contrapartida, ella esperaba dedicación exclusiva y absoluta discreción sobre todos los aspectos del plan. Durante la explicación de los términos del acuerdo, Rafael notó cómo Elena tocaba inconscientemente un collar simple que usaba por debajo del blazer. Era una pieza modesta, totalmente diferente de las joyas caras que adornaban sus otros accesorios. Había una historia en aquel collar. Él estaba seguro. Cuando llegó la hora de firmar el contrato, Elena dudó por un momento, no por el dinero, sino porque por primera vez en décadas estaba admitiendo a otra persona que había algo en su vida que no conseguía conquistar sola. Era una rendición difícil para alguien acostumbrada a siempre tener el control. Rafael percibió la vacilación y en un impulso dijo que aceptaba el trabajo no solo por el dinero, sino porque creía que toda persona merecía tener una segunda oportunidad en el amor. Fueron palabras sinceras que tocaron a Elena más de lo que él imaginaba. El contrato fue firmado y con él comenzó un viaje que cambiaría completamente las vidas de ambos. Elena había comprado los servicios de un especialista en conquistas, pero no imaginaba que estaba a punto de embarcarse en una montaña rusa emocional que pondría a prueba todo aquello en lo que creía sobre amor, dinero y poder. En los días siguientes a la contratación, Rafael se mudó temporalmente a Madrid para estar más cerca de Elena y comenzar la planificación detallada de la operación Reconquista. Se instaló en un hotel de lujo pagado por la cliente, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el ático de ella, estudiando cada detalle de la vida pasada y presente de Eduardo Mendoza. Elena había guardado todo lo relacionado con su época en Ávila, fotos de la fiesta de San Juan donde se conocieron, cartas que intercambiaron durante los pocos meses en que fueron novios, incluso la invitación de graduación de ella en el instituto, que Eduardo había guardado cariñosamente. Ver esos ítems siendo analizados con ojo clínico por Rafael despertaba en ella una mezcla de nostalgia y vergüenza. Lo que más impresionaba a Rafael era la cantidad de información que Elena tenía sobre la vida actual de Eduardo. Ella sabía sobre sus artículos científicos, sus conferencias, sus hábitos, incluso sus horarios en la universidad. Era evidente que aquella mujer había seguido la vida de Eduardo a distancia durante todos esos años, incluso sin haber intentado nunca un acercamiento. Durante una de las sesiones de planificación, Rafael osó preguntar por qué Elena había esperado tanto tiempo para intentar reconquistar a Eduardo. La respuesta vino cargada de un dolor antiguo que ella raramente permitía aflorar. Elena contó que, de joven, había enfrentado una elección brutal entre quedarse en Ávila con Eduardo o partir hacia Madrid para construir la carrera que su padre había soñado para ella. La familia poseía una pequeña propiedad rural que estaba al borde de la quiebra,
y ella había conseguido una beca integral en una facultad de administración en Madrid. Eduardo, por su parte, acababa de ingresar al curso de física en una universidad pública en Castilla y León. Ellos conversaron sobre matrimonio, sobre construir una vida juntos en el interior, pero Elena sabía que si se quedaba, estaría condenando tanto a sí misma como a su familia a la mediocridad financiera. Eduardo era un soñador, un idealista, que creía que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Elena, incluso a los 18 años, ya tenía la pragmaticidad que la llevaría al éxito en los negocios. La partida hacia Madrid fue devastadora para ambos. Prometieron mantener contacto, pero la distancia y las diferencias en sus trayectorias acabaron creando un abismo infranqueable. Elena se sumergió de lleno en los estudios y luego en los negocios, construyendo su fortuna con una determinación férrea que muchos atribuían a la necesidad de probar que su elección había sido acertada. Eduardo siguió su camino en la academia, convirtiéndose en un respetado profesor e investigador. Se casó con una colega de universidad algunos años después. Tuvo una vida académica brillante, pero Elena siempre supo a través de conocidos en común que él jamás había alcanzado el éxito financiero. Para ella, esto era tanto una confirmación de que había tomado la elección correcta como una fuente constante de culpa. Rafael escuchaba estas confesiones con una mezcla de profesionalismo y curiosidad personal. Cuanto más conocía a Elena, más percibía que detrás de aquella fachada de mujer exitosa había una persona profundamente solitaria que había sacrificado el amor por el éxito y ahora intentaba descubrir si era posible tener ambos. El plan inicial de Rafael implicaba una aproximación gradual y cuidadosa. Eduardo era un hombre culto e intelectual, no sería conquistado por exhibiciones obvias de riqueza o poder. Sería necesario entender su personalidad actual, sus intereses, sus vulnerabilidades, para entonces crear oportunidades de acercamiento que parecieran naturales y espontáneas. Elena aprobó el plan, pero insistió en participar activamente en cada etapa. Ella no era el tipo de persona que delegaba completamente decisiones importantes, y reconquistar a Eduardo era, sin duda, la decisión más importante de su vida. Rafael aceptó, pero advirtió que esa participación directa podría complicar la operación. No tenía idea de cuán profética se revelaría esa observación. La primera fase del plan comenzó en una feria de ciencias de la Universidad de Salamanca. Rafael había descubierto a través de sus investigaciones que Eduardo siempre participaba del evento anual como coordinador, y Elena vería allí la oportunidad perfecta para un primer reencuentro casual. Durante las 2 semanas que precedieron a la feria, Elena pasó por una transformación sutil pero significativa. Cambió los trajes ejecutivos por ropa más casual, pero aún elegante. Cambió el corte de pelo a un estilo más joven y natural. Rafael la acompañó hasta Salamanca unos días antes del evento para que ella pudiera familiarizarse con el ambiente. La histórica ciudad universitaria despertó en Elena una nostalgia avasalladora. Las calles de piedra, las iglesias barrocas, la arquitectura colonial, le recordaban a Ávila y toda la simplicidad que había abandonado para construir su imperio empresarial. Caminando por las empinadas cuestas, ella se preguntaba si Eduardo sentía la misma conexión con aquellas raíces castellanas. El día de la feria, Elena llegó al campus universitario fingiendo ser una empresaria interesada en proyectos de innovación tecnológica para el agronegocio. No era una mentira completa. Ella realmente invertía en investigación y desarrollo, pero su motivación aquel día era puramente personal. Rafael la acompañó manteniendo una distancia segura, observando todo como un estratega. Había pasado días estudiando el comportamiento de Eduardo a través de videos de conferencias disponibles en línea y sabía exactamente dónde estaría él a esa hora específica. Cuando Elena finalmente vio a Eduardo después de 25 años, su corazón se disparó como si fuera nuevamente una adolescente de 18 años. Él estaba más delgado, los cabellos grises, algunas arrugas alrededor de los ojos, pero la sonrisa era la misma que la había encantado en la juventud. Vestía una camisa social azul claro y un blazer marrón,
con un aire profesoral que combinaba perfectamente con su personalidad. Eduardo estaba explicando un proyecto de física cuántica a un grupo de visitantes, cuando notó a una mujer elegante observándolo a distancia. Había algo familiar en aquellos ojos, pero no consiguió identificar qué era. Cuando ella se acercó, fingiendo interés en los equipos de laboratorio, él sintió un escalofrío inexplicable. Elena se acercó despacio, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Hizo algunas preguntas técnicas sobre los experimentos, demostrando un conocimiento sorprendente sobre aplicaciones prácticas de la física en la agricultura. Eduardo quedó impresionado con la inteligencia y la perspicacia de aquella visitante distinguida. Fue solo cuando Elena mencionó casualmente que era de Ávila que Eduardo la reconoció. El impacto fue inmediato y devastador. Sus ojos se abrieron, su voz falló por un instante y él quedó completamente sin palabras. Allí estaba Elena Augusta, la chica que había partido hacia Madrid y se había llevado consigo un pedazo de su corazón que jamás se había cicatrizado completamente. El reencuentro fue tenso y cargado de emociones no verbalizadas. Eduardo se disculpó con los otros visitantes y pidió conversar con Elena en particular. Caminaron hasta un área más reservada del campus, donde había bancos bajo la sombra de los árboles centenarios. La conversación inicial fue incómoda, llena de pausas incómodas y frases a medias. Eduardo preguntó sobre la vida de ella, si se había casado, si tenía hijos. Elena respondió que se había dedicado enteramente a los negocios y había permanecido soltera. La información trajo una mezcla confusa de alivio y tristeza para Eduardo. Él, por su parte, contó sobre su matrimonio que había terminado hacía pocos meses. Explicó que él y su exesposa habían crecido en direcciones diferentes, que no había rencor entre ellos, solo el reconocimiento de que ya no eran compatibles. Elena escuchó cada palabra con una atención que iba mucho más allá de la cortesía social. Durante la conversación, Eduardo mencionó que su exesposa ahora estaba saliendo con alguien de la universidad, una profesora de astrofísica mucho más joven y brillante. Elena percibió una punzada de inseguridad en su voz al hablar sobre esto, y Rafael, que observaba de lejos, también notó la oportunidad estratégica que esa información representaba. Cuando Eduardo preguntó qué hacía Elena allí, ella explicó sobre sus inversiones en investigación agropecuaria y su búsqueda de alianzas con universidades. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Eduardo quedó genuinamente interesado en la posibilidad de colaboración académica. Intercambiaron tarjetas profesionales, y Elena sugirió que podrían discutir posibles alianzas en un ambiente más apropiado. Eduardo aceptó la invitación a cenar, pero insistió en un restaurante simple de la ciudad, rechazando educadamente la sugerencia de Elena de un lugar más sofisticado en Valladolid. La cena tuvo lugar 3 días después, en un pequeño restaurante especializado en comida castellana. Elena se había preparado meticulosamente para aquel encuentro, eligiendo un vestido elegante pero discreto, evitando ostentar su riqueza de forma excesiva. Rafael la había orientado sobre la personalidad de Eduardo, enfatizando que él valoraba la simplicidad y la autenticidad por encima del estatus social. Durante la cena, conversaron sobre los viejos tiempos, sobre los cambios en Ávila, sobre los caminos diferentes que sus vidas habían tomado. Eduardo habló con pasión sobre sus investigaciones, sobre la importancia de la ciencia pública, sobre sus alumnos. Elena se encontró admirando no solo al hombre en que se había convertido, sino también los valores que permanecían inalterados desde la juventud. En determinado momento, Eduardo tocó el tema de la partida de Elena hacia Madrid. Dijo que en aquel entonces se había sentido abandonado y confuso, pero que con la madurez había comprendido que ella había tomado la elección correcta. Reconoció que él jamás podría haberle ofrecido las oportunidades que había encontrado en la capital. Las palabras de Eduardo tocaron a Elena profundamente. Durante tantos años, ella había cargado la culpa por haber elegido la ambición en detrimento del amor. Escuchar que él no guardaba resentimiento trajo un alivio que ella no esperaba sentir. Cuando la conversación derivó hacia el presente,
Eduardo mencionó la dificultad de recomenzar la vida amorosa a los 50 años. Habló sobre cómo se sentía desubicado en el mundo de las relaciones modernas, sobre cómo la vida académica no siempre ofrecía oportunidades de conocer personas fuera del ambiente universitario. Elena aprovechó la apertura para sugerir que mantuvieran contacto regular para discutir posibles alianzas profesionales. Eduardo aceptó prontamente, genuinamente interesado en las posibilidades de financiación para sus proyectos de investigación. En los días siguientes a la cena, intercambiaron correos electrónicos y mensajes sobre oportunidades de colaboración. Elena había instruido a Rafael a investigar detalladamente los trabajos de Eduardo para que ella pudiera hacer preguntas inteligentes y relevantes. Gradualmente, las conversaciones profesionales comenzaron a incluir elementos personales. Eduardo mencionó que echaba de menos conversar con alguien que comprendiera sus referencias culturales castellanas. La vida académica lo ponía en contacto con personas de toda España y del mundo, pero pocos entendían los matices de la cultura del interior de Castilla y León, que aún eran tan importantes para él. Elena percibió que estaba ganando terreno, pero también notó algo inesperado sucediendo consigo misma. Las conversaciones con Eduardo no eran solo parte de una estrategia de reconquista, eran genuinamente placenteras. Ella había redescubierto una parte de sí misma que había enterrado bajo décadas de enfoque empresarial. Rafael observaba la evolución de la situación con interés profesional y una creciente preocupación personal. Notaba cómo Elena se transformaba cuando hablaba sobre Eduardo, cómo su voz se volvía más suave, cómo sus ojos brillaban de una forma que nunca había visto cuando ella hablaba de negocios. Durante una de las sesiones de planificación en el ático en Madrid, Rafael sugirió que era hora de intensificar el acercamiento. Propuso que Elena invitara a Eduardo a conocer algunas de las propiedades rurales de su empresa, creando oportunidades para pasar más tiempo juntos en un ambiente que combinara los intereses profesionales de él con los orígenes rurales que ambos compartían. Elena aprobó la idea, pero Rafael notó una vacilación en sus ojos. Cuando se le preguntó, ella admitió que estaba empezando a cuestionar si realmente quería reconquistar a Eduardo o si solo quería revivir la sensación de estar enamorada. La confesión sorprendió a ambos. Esa duda, sin embargo, no duró mucho. Algunos días después, Elena descubrió a través de una búsqueda en línea que Eduardo había asistido a un evento académico acompañado de una mujer joven y hermosa. Las fotos mostraban una intimidad clara entre ellos, y Elena sintió una punzada de celos que no experimentaba hacía décadas. La mujer en la foto era Mariana Mendoza, profesora de astrofísica de la misma universidad, 10 años más joven que Eduardo, y con un currículum académico impresionante. Elena estudió cada detalle de las fotos en línea, analizando el lenguaje corporal entre ellos, buscando señales de que la relación era seria. Rafael encontró a Elena al día siguiente, completamente transformada. La vulnerabilidad que había demostrado la víspera dio paso a una determinación férrea que él reconoció de sus primeras reuniones de negocios. Elena había tomado una decisión definitiva. Reconquistar a Eduardo no era más una fantasía romántica. Era un objetivo a ser alcanzado con toda la estrategia y recursos necesarios. Ella instruyó a Rafael a descubrir todo sobre Mariana Mendoza. Quería saber sobre su familia, su carrera, sus intereses, sus vulnerabilidades. Si había una competición en curso, Elena estaba determinada a vencer usando todas las ventajas disponibles. Rafael siguió las instrucciones, pero comenzó a cuestionar internamente si estaba ayudando a Elena a encontrar la felicidad o alimentando una obsesión peligrosa. La línea entre amor y posesividad se estaba volviendo peligrosamente tenue. La investigación sobre Mariana reveló informaciones interesantes. Era una científica brillante, especializada en astrofísica experimental, con un postdoctorado en Oxford. Sus padres eran profesores jubilados de una ciudad pequeña del interior de Castilla y León. Había crecido en condiciones simples, conquistado sus posiciones académicas a través de mérito y esfuerzo propio. En muchos aspectos, Mariana recordaba a la joven Elena de décadas atrás, alguien determinada a superar sus orígenes modestos
a través de la educación y el trabajo arduo. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Rafael, que se preguntaba si Elena conseguía ver la semejanza. El plan de Elena evolucionó para incluir una donación significativa a la universidad donde Eduardo trabajaba, específicamente dirigida al departamento de física. Era una jugada arriesgada que podría tanto impresionarlo como alejarlo, dependiendo de cómo fuera ejecutada. Rafael alertó a Elena sobre los riesgos de la estrategia. Eduardo era conocido por sus principios éticos rigurosos y su desconfianza en relación con la influencia del dinero privado en la investigación académica. Una donación muy obvia podría ser interpretada como un intento de comprar su afecto. Elena, sin embargo, estaba confiada de que podría presentar la donación de forma que pareciera una decisión empresarial legítima basada en el potencial de retorno para sus inversiones en tecnología agrícola. Ella había construido un imperio siendo capaz de convencer a las personas de que sus intereses comerciales eran mutuamente beneficiosos. Lo que Elena no esperaba era que Eduardo rechazara públicamente su oferta durante una reunión del Consejo Universitario, llamándola un intento de comprar influencia académica y cuestionando las verdaderas motivaciones detrás de su aparente generosidad. La humillación pública fue devastadora para alguien acostumbrada al respeto y a la deferencia en el mundo de los negocios. Rafael encontró a Elena aquella noche en su habitación de hotel en Salamanca, donde ella se había aislado después de la vergüenza pública. Era la primera vez que la veía llorar, y la vulnerabilidad de aquella mujer poderosa lo tocó de una forma que no esperaba. Rafael llamó delicadamente a la puerta de la habitación de hotel de Elena y entró cuando escuchó su voz temblorosa invitándolo. La encontró sentada en el sillón junto a la ventana, aún vistiendo el elegante conjunto que había usado para la reunión del Consejo Universitario, pero con el cabello desordenado y los ojos rojos de tanto llorar. Era la primera vez que Elena se permitía demostrar tanta vulnerabilidad frente a otra persona. Durante toda su trayectoria empresarial, ella había aprendido que mostrar debilidad era un lujo que no podía permitirse. Pero la humillación pública que había sufrido a manos de Eduardo había roto sus defensas de una forma que ella no experimentaba desde la adolescencia. Rafael se acercó cuidadosamente y se sentó en la silla frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Sus años de estudio en psicología, aunque incompletos, le habían enseñado a reconocer cuando alguien necesitaba espacio para procesar sus emociones. Elena lo miró con ojos llorosos y dijo que quizás Eduardo tenía razón. Quizás ella realmente era solo una capitalista sin alma, como él había insinuado públicamente. Toda su vida había sido construida sobre la premisa de que el dinero era poder, y el poder era la forma más eficiente de conseguir lo que se quería. Pero Eduardo había rechazado su oferta como si ella fuera algo sucio, indigno de consideración. Rafael escuchó pacientemente mientras Elena desahogaba su confusión y dolor. Ella habló sobre cómo había pasado décadas convenciéndose de que había tomado la elección correcta al dejar a Eduardo para construir su carrera, pero que verlo nuevamente había despertado todas las dudas que ella había enterrado sobre los sacrificios que había hecho por el éxito. Durante el desahogo, Elena mencionó algo que llamó la atención de Rafael. Ella habló sobre una carta que había escrito para Eduardo justo después de llegar a Madrid, una carta explicando sus sentimientos y pidiendo que intentaran mantener la relación a distancia, pero nunca había tenido el coraje de enviarla, temiendo que eso hiciera la separación aún más dolorosa para ambos. Rafael preguntó si ella aún tenía la carta, y Elena confirmó que la guardaba en casa, junto con otros recuerdos de aquella época. La información despertó en él una idea que podría cambiar completamente la dinámica de la situación. En los días siguientes, regresaron a Madrid para repensar la estrategia. Rafael había percibido que el enfoque directo y empresarial de Elena jamás funcionaría con Eduardo. Él era un hombre movido por principios y sentimientos, no por conveniencia o ventajas materiales. Era necesario apelar al corazón, no a la mente pragmática. Rafael sugirió que Elena le mostrara a Eduardo la carta no enviada. Sería una demostración de vulnerabilidad y honestidad
que podría tocar los recuerdos afectivos que él aún guardaba de la juventud de ambos. Elena dudó, temiendo que exponer sus sentimientos más íntimos pudiera resultar en otra humillación pública. Mientras debatían la nueva estrategia, Rafael notó cambios sutiles en su propio comportamiento. Se estaba volviendo cada vez más protector en relación con Elena, preocupado no solo por el éxito profesional de su misión, sino genuinamente interesado en su bienestar emocional. Era una complicación que no había previsto cuando aceptó el trabajo. Elena, por su parte, había comenzado a depender cada vez más de las opiniones y consejos de Rafael. Él era la única persona en su vida que conocía sus sentimientos más profundos sobre Eduardo y que no juzgaba sus motivaciones. Gradualmente, ella pasó a verlo no solo como un empleado, sino como un confidente y quizás algo más. La dinámica entre ellos cambió cuando Elena, en una noche de particular vulnerabilidad, admitió que hacía años que no se permitía confiar completamente en alguien. Su posición de poder en el mundo empresarial había creado un aislamiento emocional que ella solo ahora estaba reconociendo. Rafael era la primera persona en décadas que la veía y aceptaba sin juicios, incluso en sus momentos de mayor debilidad. Rafael sintió el peso de esa confianza de una forma que lo sorprendió. Había entrado en aquel trabajo motivado puramente por necesidad financiera, pero ahora se veía genuinamente interesado en ayudar a Elena a encontrar la felicidad, independientemente de si eso significaba reconquistar a Eduardo o descubrir un camino diferente para el amor. Mientras tanto, en Salamanca, Eduardo pasaba por su propio proceso de cuestionamiento interno. El reencuentro con Elena había despertado recuerdos y sentimientos que él había enterrado décadas atrás. Aunque había rechazado públicamente su donación, no conseguía dejar de pensar en la mujer determinada y exitosa en que ella se había convertido. Eduardo conversó sobre la situación con Mariana durante uno de sus encuentros casuales. Él explicó sobre el reencuentro con Elena, sobre cómo ella había cambiado, sobre la confusión de sentimientos que estaba experimentando. Mariana escuchó pacientemente, pero Eduardo notó una tensión en sus reacciones que no consiguió interpretar completamente. Lo que Eduardo no sabía era que Mariana estaba luchando con sus propios conflictos internos sobre la relación de ellos. Aunque le gustaba genuinamente Eduardo como persona y admiraba su inteligencia, ella gradualmente había percibido que sus sentimientos eran más de admiración y cariño que de pasión romántica verdadera. La llegada de Elena en la vida de Eduardo había creado una turbulencia emocional que ella no estaba preparada para manejar. De vuelta en Madrid, Elena finalmente decidió seguir el consejo de Rafael sobre la carta. Pero en vez de simplemente mostrar el documento antiguo, ella decidió escribir una nueva carta, explicando sus sentimientos actuales y las reflexiones que el reencuentro había despertado en ella. Sería un acto de coraje total, exponiendo su alma sin las protecciones que su poder y dinero normalmente ofrecían. Rafael la ayudó a redactar la carta, sugiriendo un lenguaje que fuera honesto, sin ser demasiado dramático, vulnerable sin parecer manipulador. Durante el proceso de escritura, pasaron horas conversando sobre amor, sobre arrepentimientos, sobre las elecciones que definen una vida. Fue durante una de esas conversaciones que Rafael percibió cuánto sus propios sentimientos por Elena habían evolucionado. Ya no era solo atracción física o admiración profesional. Él se estaba enamorando de la complejidad de aquella mujer, por su fuerza y su vulnerabilidad, por su determinación y sus inseguridades. La realización fue perturbadora porque complicaba dramáticamente su posición profesional. ¿Cómo podría seguir ayudando a Elena a reconquistar a otro hombre cuando sus propios sentimientos se estaban volviendo cada vez más intensos? Era una traición tanto del contrato profesional como de los sentimientos nacientes que existían entre ellos. Elena también estaba percibiendo los cambios en la dinámica entre ella y Rafael. Había momentos durante sus largas conversaciones cuando ella se encontraba mirándolo no como un empleado o consultor, sino como un hombre interesante y atractivo que genuinamente se preocupaba por ella. Era una sensación que no experimentaba hacía años.
La situación se complicó aún más cuando Elena percibió que Rafael se estaba sacrificando financieramente para ayudarla. Él había rechazado otros clientes para dedicarse exclusivamente al caso de ella, y sus propias deudas continuaban acumulando intereses mientras él aplazaba el recibo de su pago final hasta el éxito de la misión. En una demostración espontánea de generosidad, Elena ofreció a Rafael un adelanto sustancial de su pago. Cuando él dudó en aceptarlo, ella insistió en que era solo una cuestión práctica de flujo de caja, pero ambos sabían que había algo más profundo detrás del gesto. El adelanto permitió que Rafael saldara sus deudas más urgentes, pero también creó una culpa adicional. ¿Cómo podría aceptar dinero de una mujer de quien se estaba enamorando para ayudarla a conquistar a otro hombre? La situación ética se había vuelto imposible de navegar con claridad. La carta para Eduardo fue finalmente concluida después de varias revisiones. Era un documento conmovedor que mezclaba recuerdos de la juventud con reflexiones maduras sobre elecciones y consecuencias. Elena se había expuesto completamente, admitiendo sus errores, expresando sus arrepentimientos y declarando sus sentimientos actuales sin reservas. Rafael leyó la versión final de la carta y quedó profundamente emocionado. Era imposible no admitir que cualquier hombre que recibiera aquella declaración de amor sería tocado por su sinceridad y profundidad. Si Eduardo tuviera algún vestigio de sentimiento por Elena, la carta ciertamente despertaría esas emociones adormecidas. Pero Rafael también sintió una punzada de celos al imaginar a Eduardo leyendo aquellas palabras apasionadas. Elena había puesto toda su alma en aquella carta y él deseaba secretamente que fuera él el destinatario de tanta intensidad emocional. La entrega de la carta fue planeada cuidadosamente. Elena no quería repetir el error del enfoque público anterior. Rafael sugirió que ella enviara la carta a través de un canal privado y personal, quizás entregada en mano en la casa de Eduardo durante un fin de semana, cuando él estuviera relajado y receptivo a conversaciones íntimas. Elena concordó con el plan, pero insistió en que Rafael la acompañara hasta Salamanca para proporcionarle apoyo emocional durante aquel momento crucial. Sería una prueba definitiva de la estrategia de reconquista, y ella no se sentía capaz de enfrentar una posible negativa completamente sola. En la víspera del viaje, Elena y Rafael cenaron juntos en una atmósfera cargada de tensiones no verbalizadas. Ambos sabían que el resultado de la entrega de la carta podría cambiar fundamentalmente no solo el futuro de Elena y Eduardo, sino también la relación que se estaba desarrollando entre ellos. Durante la cena, Elena hizo un comentario casual sobre cómo Rafael se había vuelto importante en su vida, más allá del aspecto profesional. Dijo que hacía años que no tenía a alguien con quien pudiera ser completamente honesta sobre sus sentimientos e inseguridades. Las palabras fueron dichas con naturalidad, pero llevaban un peso emocional que ambos reconocieron. Rafael respondió que trabajar con Elena había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas, incluyendo su propia capacidad de conectarse emocionalmente con otra persona. Fueron palabras cuidadosas, pero que insinuaban sentimientos más profundos sin cruzar líneas profesionales explícitas. El viaje a Salamanca tendría lugar al día siguiente, y con él vendría la revelación de qué dirección tomarían sus vidas. Elena estaba a punto de descubrir si Eduardo aún albergaba sentimientos por ella, y Rafael estaba a punto de descubrir si sería capaz de seguir ayudando a la mujer de quien se había enamorado a conquistar a otro hombre. La mañana en Salamanca amaneció nublada, con esa niebla característica de las ciudades serranas que parecía reflejar la ansiedad que Elena sentía. Ella y Rafael se hospedaron en hoteles diferentes para mantener las apariencias profesionales, pero se encontraron para el desayuno en un pequeño establecimiento del centro histórico. Elena estaba visiblemente nerviosa, jugueteando constantemente con el collar simple que siempre usaba y que Rafael había notado desde el primer encuentro. Cuando él preguntó sobre la pieza, Elena reveló que era un regalo de Eduardo en la época de su noviazgo, una pequeña cruz de plata que ella nunca había conseguido quitarse, incluso durante todos los años de separación. La revelación tocó a Rafael profundamente.
Durante todos los meses trabajando con Elena, él había interpretado su determinación en reconquistar a Eduardo como una cuestión de orgullo herido o nostalgia romántica. Pero el collar revelaba algo más profundo, un amor que había resistido silenciosamente a décadas de éxito empresarial y conquistas materiales. Revisaron el plan una vez más. Elena entregaría la carta personalmente en la casa de Eduardo, que quedaba en un barrio residencial tranquilo cerca del campus de la universidad. Rafael esperaría en un café cercano, disponible para dar soporte emocional en caso de ser necesario. Cuando llegó la hora de partir hacia la casa de Eduardo, Elena sintió sus manos temblar. Rafael notó su tensión y, en un impulso, tomó sus manos entre las suyas. El toque fue breve pero intenso, cargado de una intimidad que ambos habían evitado reconocer explícitamente. La casa de Eduardo era simple y acogedora, con un pequeño balcón donde crecían plantas típicas de la región. Elena respiró hondo antes de tocar el timbre, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Cuando Eduardo abrió la puerta, vistiendo una camisa casual y con una sonrisa sorprendida, ella sintió las piernas flaquearle. Eduardo la invitó a entrar, ofreciéndole café recién hecho. La simplicidad de la casa contrastaba dramáticamente con el lujoso ático de Elena en Madrid, pero había algo acogedor en aquel ambiente que la hacía sentirse en casa de una forma que no experimentaba hacía años. Conversaron amabilidades por algunos minutos, comentando sobre el tiempo, sobre los cambios en la ciudad, sobre asuntos neutros que servían para disminuir la tensión inicial. Pero Elena sabía que había llegado el momento de revelar el verdadero motivo de su visita. Con las manos temblándole ligeramente, ella entregó el sobre a Eduardo, explicando que había escrito algunas reflexiones sobre el reencuentro de ellos y sobre sentimientos que nunca había conseguido expresar adecuadamente. Eduardo aceptó la carta con curiosidad y respeto, prometiendo leerla con atención. Elena se despidió rápidamente, no queriendo estar presente durante la lectura para no crear presión innecesaria. Eduardo la acompañó hasta la puerta, agradeciéndole por la honestidad y prometiendo ponerse en contacto después de procesar el contenido de la carta. El encuentro con Rafael en el café fue tenso y cargado de expectativas. Elena relató cada detalle de la conversación, intentando interpretar cada gesto y palabra de Eduardo en busca de señales de esperanza. Rafael escuchó atentamente, ofreciendo interpretaciones optimistas siempre que fue posible, pero internamente luchando con la esperanza de que Eduardo rechazara a Elena. Regresaron a Madrid al día siguiente, iniciando una espera angustiante por la respuesta de Eduardo. Elena intentaba mantener la rutina normal de trabajo, pero estaba claramente distraída y ansiosa. Rafael permanecía cerca, ofreciendo apoyo emocional e intentando mantener las expectativas de Elena en niveles realistas. La respuesta llegó una semana después, a través de un correo electrónico cuidadosamente redactado. Eduardo agradecía la honestidad de Elena y admitía que la carta había despertado en él recuerdos profundos de su juventud compartida. Reconocía que aún sentía cariño por ella, pero explicaba que su vida actual estaba en una dirección diferente. El mensaje era respetuoso pero definitivo. Eduardo mencionaba su relación con Mariana y cómo se sentía feliz con la estabilidad emocional que había encontrado después del divorcio. Sugería que mantuvieran una amistad basada en el respeto mutuo y en los recuerdos positivos que compartían. Elena leyó el correo electrónico repetidas veces, intentando encontrar entre líneas que pudieran indicar una apertura para reconsideración. Pero el mensaje era claro y amable en su rechazo. Eduardo había cerrado definitivamente la puerta a una reconciliación romántica. La reacción de Elena sorprendió a Rafael. En vez de la desesperación o rabia que él esperaba, ella demostró una aceptación melancólica pero madura. Dijo que, de cierta forma, la respuesta de Eduardo trajo una paz que ella no sentía hacía décadas. Al menos ahora sabía que había intentado todo para reconquistar el amor perdido de la juventud. Pero había algo más en los ojos de Elena cuando ella miraba a Rafael después del rechazo de Eduardo. Una conciencia gradual de que durante los meses trabajando juntos, ella había desarrollado sentimientos por alguien que estaba justo a su lado,
ofreciéndole apoyo incondicional. Rafael también percibió el cambio en la dinámica entre ellos. Con Eduardo fuera del escenario romántico, la tensión que había entre él y Elena podía finalmente ser reconocida y explorada. Pero él dudaba en hacer cualquier movimiento, temiendo que sus sentimientos fueran solo un rebote emocional del rechazo que ella había sufrido. Fue Elena quien tomó la iniciativa de abordar el asunto. Durante una cena en su ático, ella agradeció a Rafael por todo el apoyo durante el proceso de reconquista, pero admitió que había descubierto algo inesperado durante aquella jornada. Había aprendido a confiar y a abrirse emocionalmente de una forma que no hacía décadas, y eso había sido posible por la presencia de él en su vida. Rafael quedó conmovido con la sinceridad de Elena, pero también preocupado por la dinámica de poder entre ellos. Él aún era técnicamente su empleado, aún había cuestiones financieras pendientes, y no quería que Elena pensara que sus sentimientos eran motivados por interés material. La conversación fue interrumpida cuando el teléfono de Elena sonó con una llamada de Salamanca. Era Eduardo llamando en un impulso después de días pensando en la carta que había recibido. Él dijo que había conversado con Mariana sobre la situación y que le gustaría encontrarse con Elena personalmente para una conversación más profunda. La llamada cambió completamente la atmósfera de la noche. Elena quedó eufórica con la posibilidad de que Eduardo hubiera cambiado de opinión, mientras Rafael sintió su corazón hundirse con la perspectiva de tener que seguir ayudando a la mujer de quien se había enamorado a conquistar a otro hombre. En los días siguientes, Elena y Rafael regresaron a Salamanca para el encuentro con Eduardo, pero esta vez la dinámica entre ellos estaba cargada de tensiones no resueltas sobre sus propios sentimientos. Rafael cumplía su papel profesional, pero internamente luchaba con la frustración y los celos. El encuentro con Eduardo tuvo lugar en un restaurante reservado del centro histórico. Él llegó puntualmente, vistiendo un blazer elegante y con una expresión seria, que Elena no consiguió interpretar completamente. Eduardo comenzó la conversación explicando que había pasado días pensando en la carta de Elena y en las implicaciones de un posible acercamiento entre ellos. Dijo que había conversado largamente con Mariana sobre la situación y que ella había demostrado una comprensión y generosidad que lo sorprendieron. La revelación que vino a continuación dejó a Elena sin palabras. Eduardo contó que Mariana había confesado estar enamorada de otra persona desde hacía algún tiempo, un joven investigador de su departamento, y que había permanecido con Eduardo por seguridad emocional y comodidad, no por pasión romántica verdadera. La confesión de Mariana había liberado a Eduardo para reconocer sus propios sentimientos confusos sobre la reaparición de Elena en su vida. Él admitió que la carta había despertado en él emociones que había enterrado hacía décadas y que estaba dispuesto a explorar la posibilidad de un nuevo comienzo entre ellos. Elena escuchó las palabras de Eduardo con una mezcla de alegría y confusión. Era todo lo que había soñado escuchar durante meses de planificación y estrategia. Pero ahora que Eduardo estaba ofreciendo una segunda oportunidad, ella se sorprendía dudando. Durante la conversación con Eduardo, Elena se encontró pensando en Rafael. Pensaba en cómo él se había convertido en su ancla emocional durante todo aquel proceso, en cómo se sentía completa y comprendida en su presencia. El amor que había sentido por Eduardo en la juventud era un recuerdo precioso, pero lo que sentía por Rafael era real y presente. Eduardo percibió la vacilación de Elena y preguntó si ella estaba realmente segura de que quería intentar una reconciliación. Él dijo que necesitaba tener la certeza de que los sentimientos de ella eran genuinos y actuales, no solo nostalgia por una juventud perdida. La pregunta de Eduardo forzó a Elena a confrontar sus verdaderas motivaciones. Durante meses, ella se había convencido de que Eduardo era el amor de su vida, el único hombre que podría hacerla feliz. Pero ahora, ante la posibilidad real de quedarse con él, descubría que sus sentimientos habían cambiado durante el proceso de reconquista. Elena pidió algunos días para pensar sobre la propuesta de Eduardo, explicando que necesitaba tener la certeza absoluta de sus sentimientos antes de tomar una decisión tan importante. Eduardo concordó,
demostrando la madurez y paciencia que siempre habían caracterizado su personalidad. En el camino de regreso al hotel, Elena estaba silenciosa y pensativa. Rafael respetó su espacio, pero internamente cuestionaba lo que aquella vacilación podría significar. ¿Sería posible que Elena estuviera cuestionando sus sentimientos por Eduardo de la misma forma que él estaba descubriendo sus sentimientos por ella? Aquella noche, Elena no consiguió dormir. Se quedó en el balcón de su habitación de hotel, mirando las luces de la ciudad histórica e intentando entender la confusión de emociones que sentía. Tenía en sus manos la oportunidad de realizar el sueño que había alimentado por décadas, pero descubría que quizás aquel sueño ya no era lo que realmente deseaba. La conciencia de que se estaba enamorando de Rafael trajo consigo una serie de cuestionamientos sobre su propia naturaleza y deseos. ¿Sería posible que ella hubiera pasado años idealizando a Eduardo como forma de evitar abrirse a nuevas relaciones? ¿Sería Rafael solo una distracción conveniente o representaba algo más profundo y real? A la mañana siguiente, Elena despertó con una claridad mental que no sentía hacía meses. Durante la noche de insomnio, había llegado a conclusiones importantes sobre sus verdaderos sentimientos. Necesitaba conversar honestamente con Rafael antes de dar cualquier respuesta a Eduardo. Rafael la encontró en el café del hotel con una expresión ansiosa en el rostro. Él había pasado la noche imaginando escenarios donde Elena elegía a Eduardo, y él tendría que alejarse definitivamente de la vida de ella. La perspectiva era demasiado dolorosa para contemplarla por mucho tiempo. Elena comenzó la conversación pidiendo disculpas por toda la confusión que había creado en las últimas semanas. Dijo que había iniciado aquella jornada con una certeza absoluta sobre lo que quería, pero que el proceso había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre el amor, sobre las relaciones y sobre sí misma. Rafael escuchó pacientemente, intentando controlar la ansiedad creciente sobre lo que ella estaba a punto de revelar. Elena continuó explicando que durante todos aquellos meses trabajando juntos, ella había redescubierto partes de su personalidad que había olvidado durante décadas de enfoque empresarial. Con Eduardo, ella siempre había sido la chica del interior que soñaba con grandeza. Con Rafael, ella podía ser simplemente Elena, una mujer con virtudes y defectos, inseguridades y fortalezas, sin necesitar representar un papel o mantener una fachada de perfección. La confesión que vino a continuación sorprendió a Rafael completamente. Elena admitió que se había enamorado de él durante el proceso de reconquista de Eduardo. Dijo que sus sentimientos por Rafael eran diferentes de todo lo que había experimentado antes, más maduros, más reales, basados en conocimiento mutuo verdadero en vez de idealizaciones románticas. Rafael quedó en silencio por algunos momentos, procesando las palabras de Elena. Era todo lo que había deseado escuchar durante meses, pero la situación era complicada por la propuesta pendiente de Eduardo y por las cuestiones éticas de su relación profesional. Cuando finalmente respondió, Rafael fue igualmente honesto. Confesó que se había enamorado de Elena casi desde el inicio de su trabajo juntos, pero que había luchado contra esos sentimientos por miedo a complicar la situación profesional y por respeto a los objetivos declarados de ella. La conversación fue interrumpida cuando el teléfono de Elena sonó. Era Eduardo, preguntando si podrían encontrarse aquel mismo día, pues había algo importante que necesitaba compartir con ella. La urgencia en su voz dejó a Elena intrigada y un poco aprehensiva. El encuentro con Eduardo tuvo lugar al final de la tarde, en una plaza tranquila cerca de la universidad. Él llegó puntualmente, llevando una carpeta de documentos y con una expresión seria que Elena no conseguía interpretar. Rafael permaneció a una distancia respetuosa, pero donde pudiera observar la interacción. Eduardo comenzó la conversación de forma vacilante, explicando que había descubierto algo sobre la situación de ellos que cambiaba completamente el contexto de todo lo que había sucedido. Dijo que durante los días reflexionando sobre la carta de Elena y sobre la posibilidad de un nuevo comienzo, había decidido investigar algunos aspectos de su propia vida que nunca había cuestionado. La revelación que Eduardo hizo dejó a Elena completamente aturdida.
Él contó que había descubierto que Mariana, la joven profesora con quien estaba relacionándose, era en realidad hija de Elena, fruto de una noche de despedida antes de que ella partiera hacia Madrid, hacía 25 años. El descubrimiento había sido accidental, a través de documentos que Mariana había dejado en la casa de él y que contenían informaciones sobre su adopción. Eduardo había confrontado a Mariana sobre el asunto, y ella había confirmado que sabía de su verdadera paternidad hacía algún tiempo, pero había elegido no revelar por miedo a las complicaciones emocionales que eso causaría. Elena se sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Durante todos esos meses, ella había estado indirectamente compitiendo por la atención de Eduardo con su propia hija, una hija que ella había entregado en adopción siendo aún bebé por no tener condiciones de criarla sola mientras construía su carrera. Los recuerdos de aquel período doloroso de su juventud salieron a la luz con fuerza avasalladora. Elena recordó la angustia de descubrir el embarazo pocos días antes de partir hacia Madrid, la decisión desesperada de no contárselo a Eduardo para no arruinar los planes de ambos, los meses difíciles criando a la bebé sola mientras intentaba estudiar, y finalmente la decisión desgarradora de entregar a la niña a una familia que pudiera ofrecerle estabilidad. Eduardo explicó que Mariana había crecido con una familia amorosa de profesores jubilados que siempre fueron abiertos sobre su adopción. Ella había buscado informaciones sobre su madre biológica durante la adolescencia, descubriendo la identidad de Elena y siguiendo su carrera a distancia sin nunca intentar contacto directo. La ironía de la situación era devastadora. Mariana había elegido relacionarse con Eduardo sabiendo que él era el gran amor de su madre biológica. Según Eduardo, ella había explicado que quería entender qué tipo de hombre había conquistado el corazón de Elena, pero que gradualmente había desarrollado sentimientos genuinos por él. Elena escuchó todas esas revelaciones con una mezcla de shock, dolor y una extraña sensación de alivio. Durante décadas ella había cargado la culpa de haber abandonado a su hija y al hombre que amaba en busca de éxito profesional. Ahora descubría que, de alguna forma tortuosa, el destino había reunido a las tres personas más importantes de su juventud. Eduardo continuó explicando que Mariana había pedido conversar con Elena personalmente para finalmente conocer a la madre biológica y quizás comenzar a construir algún tipo de relación familiar. Pero ella estaba demasiado nerviosa para hacer el primer contacto sola. La propuesta de Eduardo era que los tres se encontraran para una conversación franca sobre toda la situación. Él reconocía que las circunstancias eran extraordinariamente complejas y que necesitarían mucha madurez emocional para navegar las complicaciones familiares y románticas involucradas. Elena pidió algunos momentos para procesar todas las informaciones. El descubrimiento de que Mariana era su hija cambiaba completamente su perspectiva sobre Eduardo, sobre la relación de ellos y sobre sus propias motivaciones durante todo el proceso de reconquista. Percibió que parte de su obsesión por Eduardo había sido alimentada por la culpa que sentía por haberlo abandonado sin explicación completa. Ahora que sabía sobre la hija, comprendía que sus acciones de 25 años atrás habían sido aún más impactantes de lo que imaginaba. Rafael observó toda la conversación a distancia, notando los cambios en el lenguaje corporal de Elena conforme Eduardo revelaba los detalles. Incluso sin escuchar las palabras exactas, él percibió que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos. Cuando Elena se reunió con Rafael después de la conversación con Eduardo, ella estaba visiblemente afectada. Relató toda la revelación sobre Mariana ser su hija, explicando cómo ese descubrimiento cambiaba todo lo que ella había creído sobre su vida y sus elecciones pasadas. Rafael quedó impresionado con la complejidad de la situación, pero también percibió una oportunidad. Si Elena ahora tenía una hija para conocer y una relación familiar para construir, quizás eso pudiera ocupar el espacio emocional que ella había reservado para la fantasía romántica sobre Eduardo. Elena confirmó que sus sospechas eran correctas. El descubrimiento sobre Mariana había roto definitivamente la ilusión romántica que ella mantenía sobre Eduardo. Era imposible seguir idealizando una relación amorosa
con el hombre que había sido figura paterna para su hija biológica durante años. Pero la revelación también trajo una urgencia nueva para Elena sobre su vida personal. Ella había pasado décadas convenciéndose de que no necesitaba familia, que su carrera y su éxito financiero eran suficientes para una vida plena. Ahora descubría que tenía una hija inteligente y exitosa que podría formar parte de su vida, y un hombre que realmente la amaba justo a su lado. El encuentro con Mariana fue agendado para el día siguiente, en una cafetería cercana al campus de la universidad. Elena estaba extremadamente nerviosa sobre conocer personalmente a la hija que había entregado en adopción hacía 25 años. No sabía qué esperar, si sería recibida con rabia, curiosidad o indiferencia. Rafael ofreció acompañarla para darle soporte emocional, pero Elena dijo que necesitaba enfrentar aquel momento sola. Era una responsabilidad personal que había aplazado por décadas y que ahora necesitaba asumir completamente. La noche anterior al encuentro, Elena llamó a sus abogados e instruyó cambios significativos en su testamento. Quería garantizar que Mariana fuera reconocida legalmente como su hija y heredera, independientemente de cómo se desarrollara la relación entre ellas. También conversó con Rafael sobre el futuro de ellos. Dijo que independientemente de cómo se resolviera la situación familiar, ella había tomado una decisión definitiva sobre sus sentimientos personales. Quería intentar construir una relación verdadera con Rafael, basada en la honestidad y en el conocimiento mutuo que se había desarrollado entre ellos. Rafael quedó emocionado con la declaración de Elena, pero también preocupado por el timing. Ella estaba pasando por revelaciones familiares traumáticas que podrían afectar su juicio sobre relaciones románticas. Él quería tener la certeza de que los sentimientos de ella eran genuinos y no una reacción emocional a los descubrimientos recientes. Elena aseguró a Rafael que sus sentimientos por él se habían desarrollado independientemente de la situación con Eduardo y Mariana. Dijo que había descubierto en él cualidades que valoraba por encima de cualquier otra cosa: honestidad, lealtad, capacidad de aceptar sus vulnerabilidades sin juicio. La conversación entre ellos se extendió por la madrugada, explorando cómo sería posible construir una relación romántica a partir de una base profesional. Discutieron cuestiones prácticas como diferencias de edad, de situación financiera, de background social, pero también conversaron sobre sueños, esperanzas y planes para el futuro. Cuando finalmente se separaron para descansar antes del encuentro con Mariana, ambos sabían que estaban en el umbral de un cambio fundamental en sus vidas. Elena estaba a punto de conocer a su hija y posiblemente ganar una familia que nunca se había permitido soñar tener. Rafael estaba a punto de descubrir si el amor que sentía por Elena podría transformarse en una relación verdadera y duradera. El amanecer trajo consigo la perspectiva de respuestas para preguntas que Elena había evitado hacer durante décadas, y la posibilidad de un futuro completamente diferente de todo lo que ella había planeado para su vida. Elena llegó a la cafetería con 15 minutos de antelación, eligiendo una mesa discreta en un rincón donde pudieran conversar sin ser interrumpidas. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía el café que había pedido solo para ocupar sus manos nerviosas. 25 años de especulaciones y culpa estaban a punto de encontrar un rostro y una voz. Cuando Mariana entró en la cafetería, Elena la reconoció inmediatamente. Era imposible no ver sus propios rasgos faciales reflejados en la joven de 25 años. Los ojos expresivos, la forma del rostro, incluso la forma en que caminaba recordaban su propia juventud. Pero había algo más en la postura de Mariana, una confianza académica y una serenidad que Elena nunca había poseído a la misma edad. Mariana se acercó vacilante, llevando una carpeta de documentos y con una expresión que mezclaba curiosidad, nerviosismo y una determinación silenciosa. Vestía una blusa azul simple y una falda elegante, con apariencia profesional pero accesible que combinaba perfectamente con su posición de profesora universitaria. El primer momento fue incómodo para ambas. Elena se levantó para saludar a Mariana, sin saber si debía ofrecer un apretón de manos formal o un abrazo maternal.
Mariana optó por un saludo educado pero distante, evidenciando que tampoco sabía cómo navegar aquella situación inédita. Se sentaron cara a cara y Elena tuvo que luchar contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Durante todos aquellos años, ella había intentado no imaginar cómo sería su hija, protegiéndose emocionalmente del dolor de pensar en lo que había perdido. Ahora, ante la realidad de una joven inteligente y exitosa, la magnitud de su ausencia en la vida de Mariana se volvía imposible de ignorar. Mariana fue la primera en hablar con una voz suave pero firme. Ella agradeció a Elena por aceptar el encuentro y explicó que había pasado años queriendo conocer a su madre biológica, pero nunca había encontrado coraje para hacer el primer contacto. La situación con Eduardo había creado una complejidad que ella no estaba preparada para manejar sola. Elena escuchó atentamente mientras Mariana contaba sobre su infancia con sus padres adoptivos. Ellos habían sido profesores de primaria en una ciudad pequeña del interior de Castilla y León. Personas simples y amorosas que siempre fueron honestas sobre la adopción y animaron a Mariana a buscar sus orígenes cuando se sintiera lista. La descripción de la infancia de Mariana trajo algún alivio para Elena. Su hija había crecido en una familia estable y amorosa, recibiendo los valores educativos y el apoyo emocional que Elena jamás podría haber ofrecido como madre soltera y estudiante universitaria, luchando por sobrevivir. Mariana explicó que había descubierto la identidad de Elena durante la universidad, a través de una búsqueda en los registros de adopción. Quedó impresionada al descubrir que su madre biológica se había convertido en una de las empresarias más exitosas del país, pero también intimidada por la magnitud de ese descubrimiento. Durante años, Mariana siguió la carrera de Elena a distancia, leyendo entrevistas en revistas de negocios, siguiendo noticias sobre sus empresas. Había un orgullo silencioso en saber que su madre biológica había alcanzado tanto éxito, pero también una curiosidad dolorosa sobre por qué había sido entregada en adopción. La pregunta que Elena más temía finalmente llegó. Mariana quería saber sobre las circunstancias de su concepción y por qué Elena había tomado la decisión de entregarla en adopción. Era una pregunta justa, pero que requería que Elena reviviera algunos de los momentos más dolorosos de su juventud. Elena respiró hondo y contó la verdad completa. Explicó sobre su relación con Eduardo, sobre el embarazo inesperado pocos días antes de su partida hacia Madrid, sobre la decisión de no contárselo a él para no arruinar los planes de ambos. Habló sobre los meses difíciles, intentando conciliar estudios con el cuidado de un bebé, sobre la presión financiera y emocional que se volvió insostenible. La decisión de entregar a Mariana en adopción había sido la más difícil de su vida, explicó Elena. Ella había pasado semanas investigando familias adoptivas, queriendo tener la certeza de que su hija crecería en un ambiente amoroso y estable que ella no podía proporcionar. Los padres adoptivos de Mariana habían sido elegidos personalmente por Elena después de varias entrevistas y verificaciones. Mariana escuchó toda la explicación con atención respetuosa, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar detalles. Elena pudo percibir que su hija había heredado no solo sus rasgos físicos, sino también su inteligencia analítica y su capacidad de procesar informaciones complejas, sin dejarse llevar puramente por la emoción. Cuando Elena terminó su explicación, Mariana quedó en silencio por algunos momentos, claramente procesando todo lo que había oído. Entonces, para sorpresa de Elena, ella extendió la mano sobre la mesa y tocó delicadamente los dedos de la madre biológica. Mariana dijo que comprendía las circunstancias que habían llevado a Elena a tomar aquella decisión difícil. Reconocía que una adolescente de 18 años, sola y luchando para construir una carrera, había tomado la elección más responsable posible en las circunstancias. No había resentimiento, solo una gratitud por el sacrificio que Elena había hecho para garantizar que ella tuviera una infancia estable. El alivio que Elena sintió al escuchar esas palabras fue abrumador. Durante décadas, ella había cargado la culpa y el miedo de que su hija la odiara por la decisión de entregarla en adopción. Descubrir que Mariana entendía e incluso aprobaba su elección removió un peso emocional que Elena ni siquiera había percibido
cuánto estaba afectando su vida. La conversación entonces se dirigió a la situación con Eduardo. Mariana explicó que había descubierto sobre la relación pasada entre él y Elena a través de búsquedas en línea sobre su madre biológica. Cuando comenzó a trabajar en la misma universidad que Eduardo y eventualmente desarrolló sentimientos por él, sabía exactamente quién era él en relación con su historia familiar. Mariana admitió que su atracción inicial por Eduardo había sido parcialmente motivada por curiosidad sobre el hombre que había conquistado el corazón de su madre biológica. Quería entender qué cualidades poseía él que habían hecho que Elena siguiera usando el collar que él le había dado durante todos esos años. Pero conforme conoció a Eduardo personalmente, Mariana desarrolló sentimientos genuinos por él. Admiraba su inteligencia, su integridad, su pasión por la ciencia. La relación que surgió entre ellos fue real, no solo una forma de conectarse indirectamente con Elena. La situación se volvió complicada cuando Mariana percibió que estaba compitiendo por el afecto de Eduardo con su propia madre biológica. Ella había seguido los esfuerzos de Elena para acercarse a Eduardo, sabiendo que estaba inadvertidamente obstaculizando una reconciliación que su madre había soñado durante décadas. La decisión de Mariana de alejarse de Eduardo había sido motivada tanto por su conciencia, de que él aún albergaba sentimientos por Elena, como por su propio descubrimiento de que se estaba enamorando de otro investigador de su departamento. El joven científico había llegado a la universidad hacía pocos meses, y la conexión intelectual y emocional entre ellos había crecido rápidamente. Elena quedó conmovida al saber que Mariana se había sacrificado por lo que creía ser la felicidad de su madre biológica. Era una generosidad que demostraba la educación sólida y los valores éticos que ella había recibido de sus padres adoptivos. Mariana entonces hizo una confesión que sorprendió a Elena. Dijo que durante todas sus investigaciones sobre la vida de su madre biológica, había notado que Elena nunca se había casado o tenido otros hijos. Mariana especuló que quizás la decisión de entregarla en adopción había sido tan traumática que Elena había evitado relaciones serias para no correr el riesgo de pasar nuevamente por una situación similar. La observación era perspicaz y dolorosamente precisa. Elena admitió que se había protegido emocionalmente durante años, usando su carrera como excusa para evitar la intimidad genuina. El miedo a volverse vulnerable nuevamente había moldeado todas sus decisiones románticas posteriores. Pero Elena también compartió con Mariana que había descubierto recientemente que aún era capaz de amar profundamente. Contó sobre Rafael, sobre cómo él había entrado en su vida profesionalmente, pero se había vuelto importante emocionalmente, sobre cómo estaba aprendiendo a confiar y a abrirse nuevamente al amor. Mariana quedó genuinamente feliz al escuchar sobre los sentimientos de Elena por Rafael. Dijo que había observado algunos de sus encuentros con Eduardo a distancia y percibido a un joven atento, siempre presente, para dar soporte emocional. Había quedado intrigada sobre quién era aquel hombre que claramente se preocupaba tanto por el bienestar de Elena. La conversación duró varias horas, cubriendo décadas de historia no compartida y explorando posibilidades para una relación futura entre madre e hija. Mariana expresó interés en conocer mejor a la familia biológica que había perdido, pero también enfatizó que sus padres adoptivos siempre serían su familia principal. Elena comprendía perfectamente la posición de Mariana y no tenía expectativas de intentar reemplazar a los padres que habían criado a su hija con tanto amor. Quería solo tener la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en que su hija se había convertido y quizás construir una amistad basada en respeto mutuo y afecto genuino. Cuando se despidieron, ambas sabían que aquel encuentro había cambiado fundamentalmente sus vidas. Elena se había reconciliado con una de las decisiones más difíciles de su juventud y descubierto que su hija se había convertido exactamente en el tipo de persona que ella había soñado que se convirtiera. Mariana finalmente había conocido a la madre biológica y descubierto a una mujer compleja y admirable que había hecho sacrificios inimaginables por su felicidad. La relación entre ellas aún estaba comenzando, pero había una base sólida de comprensión mutua y respeto
que podría desarrollarse en algo significativo, con tiempo y paciencia. Elena salió de la cafetería con una sensación de plenitud que no experimentaba hacía décadas. Una parte importante de su vida había sido resuelta, una culpa antigua había sido removida, y ella estaba libre para concentrarse completamente en el futuro que quería construir con Rafael. Cuando se encontró con Rafael en el hotel, Elena lo abrazó con una intensidad que comunicaba toda la emoción que había experimentado durante el encuentro con Mariana. Él la sostuvo firmemente, ofreciéndole el apoyo silencioso que ella tanto valoraba en él. Elena contó todos los detalles del encuentro con Mariana, enfatizando cómo su hija se había convertido en una persona excepcional, a pesar de, o quizás a causa de, haber crecido lejos de su madre biológica. La conversación había confirmado que Elena había tomado la decisión correcta hacía 25 años, eligiendo lo que era mejor para su hija en vez de lo que sería más fácil para ella misma. Más importante, el encuentro había liberado a Elena de una culpa que había moldeado sus decisiones románticas durante décadas. Ahora ella estaba lista para comprometerse completamente con alguien que realmente amaba, sin miedo a repetir errores del pasado o herir a personas importantes en su vida. 3 semanas después del encuentro con Mariana, Elena estaba en su ático en Madrid, organizando los últimos detalles de una decisión que cambiaría fundamentalmente su vida. Ella había decidido vender parte significativa de sus empresas y crear una fundación para financiación de investigación científica en universidades públicas españolas. Era su forma de honrar tanto a Eduardo como a Mariana, apoyando el área que era pasión de ambos. Rafael acompañaba los preparativos con admiración creciente por Elena. En los últimos meses, él había presenciado la transformación de una empresaria obsesionada por el control en una mujer capaz de generosidad genuina y decisiones motivadas por el corazón en vez de solo por el lucro. El proyecto de la fundación había sido idea de Elena, pero Rafael había ayudado con la estructuración y los aspectos legales. Trabajar juntos en este proyecto les había dado una previa de cómo sería una relación verdadera, basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. La ceremonia de lanzamiento de la Fundación Elena Augusta para la Investigación Científica sería realizada en la Universidad de Salamanca, con Eduardo como primer director científico y Mariana como una de las investigadoras beneficiadas. Era una forma simbólicamente perfecta de unir a todas las personas importantes de la vida de Elena en torno a algo constructivo y positivo. Eduardo había aceptado el cargo después de largas conversaciones con Elena sobre las motivaciones detrás de la fundación. Ella había sido transparente sobre sus sentimientos pasados por él y su decisión actual de seguir adelante con Rafael. Eduardo demostró comprensión e incluso alivio por poder mantener una amistad respetuosa con Elena sin las complicaciones románticas que habían surgido con su acercamiento. La semana anterior a la ceremonia, Elena y Rafael hicieron un viaje a Ávila para que ella pudiera mostrarle los lugares de su juventud. Caminando por las calles de piedra de la ciudad histórica, Elena contó historias sobre su infancia y adolescencia, sobre sus sueños de niña y sobre el primer amor que había encontrado allí. Rafael escuchó atentamente cada relato, comprendiendo mejor las raíces de Elena y los valores que habían moldeado su personalidad. Él percibió que detrás de la mujer exitosa y a veces intimidante, había una niña del interior que jamás había perdido completamente su simplicidad y sus sueños de conexión genuina. Durante la visita a la casa donde Elena había crecido, ahora perteneciente a primos lejanos, ella mostró a Rafael el cuarto donde había pasado noches enteras soñando con su futuro. Habló sobre cómo había imaginado una vida diferente para sí misma, pero nunca había conseguido conciliar completamente sus sueños románticos con sus ambiciones profesionales. Rafael comprendió que estar allí, viendo de dónde Elena había venido, era una forma de ella probar si él realmente la aceptaba completamente, incluyendo sus orígenes humildes y sus vulnerabilidades más profundas. Él pasó la prueba naturalmente, demostrando interés genuino y respeto por cada aspecto de la historia de vida de ella. En la iglesia donde Elena había hecho su primera comunión, tuvieron una conversación sobre el futuro de su relación.
Elena admitió que durante décadas había evitado compromisos serios por miedo a repetir los errores de la juventud, pero con Rafael, ella sentía una seguridad emocional que nunca había experimentado antes. Rafael confesó que inicialmente se había sentido intimidado por la diferencia de edad y situación financiera entre ellos, pero que había aprendido a ver más allá de esas cuestiones superficiales. Lo que realmente importaba era la conexión intelectual y emocional que habían desarrollado, la capacidad de apoyarse mutuamente durante momentos difíciles. Discutieron cuestiones prácticas sobre cómo sería vivir juntos, considerando las responsabilidades empresariales de Elena y las ambiciones académicas de Rafael, que había decidido retomar sus estudios de psicología con el apoyo financiero y emocional de ella. Era una conversación madura entre dos adultos que sabían exactamente lo que querían y estaban dispuestos a trabajar juntos para conseguirlo. La ceremonia de lanzamiento de la fundación tuvo lugar en una tarde soleada en el campus de la universidad. Elena había invitado a representantes de la prensa, autoridades académicas, empresarios del agronegocio e investigadores de varias universidades españolas. Era un evento que marcaría no solo el nacimiento de una nueva institución de financiación científica, sino también la transformación personal de Elena. Eduardo presentó a Elena como fundadora de la institución, destacando su trayectoria empresarial, pero enfatizando principalmente su compromiso reciente con la responsabilidad social y el desarrollo científico nacional. Sus palabras fueron respetuosas y cálidas, evidenciando que habían conseguido mantener una amistad verdadera a pesar de las complicaciones románticas del pasado. Mariana estaba presente con su nuevo novio, el joven investigador que había conquistado su corazón. Elena observó a su hija con orgullo discreto, notando cómo ella irradiaba felicidad genuina y confianza profesional. Era gratificante ver que Mariana había encontrado tanto realización personal como profesional. En su discurso, Elena habló sobre segundas oportunidades y sobre cómo nunca era demasiado tarde para corregir errores del pasado. Mencionó que la fundación era su forma de retribuir a la sociedad española que le había proporcionado las oportunidades para su éxito empresarial, pero también era una forma de honrar relaciones importantes que había redescubierto en su vida. Después de la ceremonia oficial, hubo una recepción en los jardines de la universidad. Elena circuló entre los invitados al lado de Rafael, quien se había convertido naturalmente en su compañero oficial para eventos sociales. Ella notó cómo él se comportaba con elegancia e inteligencia en conversaciones con académicos, empresarios y autoridades, adaptándose perfectamente al ambiente sin perder su autenticidad personal. Durante la recepción, Elena tuvo una conversación particular con Eduardo en los jardines de la universidad. Hablaron sobre cómo sus vidas habían tomado direcciones inesperadas en los últimos meses y sobre la gratitud que sentían por haber conseguido resolver cuestiones pendientes del pasado sin destruir el afecto mutuo que siempre había existido entre ellos. Eduardo confesó que se había sentido perdido después de su divorcio y que el acercamiento con Elena lo había forzado a cuestionar muchas certezas sobre su vida personal. Incluso no habiendo resultado en reconciliación romántica, el proceso lo había ayudado a comprender mejor lo que realmente quería en una relación. Él estaba optimista sobre encontrar a alguien compatible en el momento adecuado. Elena agradeció a Eduardo por haber sido honesto sobre la situación con Mariana y por haber facilitado el encuentro entre madre e hija. Dijo que sin esa revelación, ella podría haber continuado persiguiendo una fantasía romántica en vez de abrazar la realidad de un amor verdadero que estaba justo delante de sus ojos. La conversación entre Elena y Eduardo fue observada discretamente por Rafael, quien sintió una paz definitiva al ver cómo interactuaban. No había tensión sexual o emocional entre ellos, solo el cariño respetuoso de dos personas que habían compartido una historia importante y ahora seguirían caminos diferentes como amigos. Mariana se acercó a Elena durante la recepción para agradecerle personalmente el apoyo financiero que la fundación proporcionaría a sus investigaciones en astrofísica. Ella mencionó que estaba desarrollando un proyecto sobre meteoritos que podría beneficiar tanto a la ciencia
como a aplicaciones prácticas en la agricultura, conectando los intereses académicos de ella con la experiencia empresarial de Elena. La conversación entre Elena y Mariana fue cálida pero respetuosa, evidenciando la relación cuidadosa que estaban construyendo. Ambas sabían que sería necesario tiempo y paciencia para desarrollar una conexión familiar verdadera, pero estaban comprometidas en hacer el esfuerzo necesario. Al final de la tarde, cuando los invitados comenzaron a despedirse, Elena se encontró sola con Rafael en los jardines de la universidad. Caminaron entre los árboles centenarios, reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde el primer encuentro en el ático en Madrid, meses atrás. Rafael comentó sobre cómo Elena había cambiado durante aquel periodo. La mujer desesperada por reconquistar un amor perdido se había transformado en una persona capaz de generosidad genuina, conexiones familiares significativas y una relación romántica basada en honestidad mutua. Era una evolución admirable que él había tenido el privilegio de presenciar y apoyar. Elena respondió que Rafael había sido fundamental para esa transformación. Sin su apoyo emocional, su honestidad y su disposición para aceptar sus vulnerabilidades, ella jamás habría conseguido navegar los descubrimientos y decisiones difíciles de los últimos meses. Él se había convertido no solo en su compañero romántico, sino también en su mejor amigo y confidente. Cuando llegaron al lugar donde el coche los esperaba para volver al hotel, Elena se detuvo y miró hacia atrás, observando el campus de la universidad donde tantas cosas importantes habían sucedido en su vida. Allí, ella había reencontrado a Eduardo, descubierto la existencia de Mariana y finalmente comprendido que el amor verdadero no era siempre lo que imaginamos, sino lo que nos encuentra cuando estamos listos para reconocerlo. Rafael tomó la mano de Elena mientras entraban en el coche, y ella sintió una paz que no experimentaba desde la adolescencia. Todas las cuestiones importantes de su vida personal habían sido resueltas o estaban en proceso de resolución positiva. Ella tenía una hija para conocer mejor, una fundación para administrar, empresas para dirigir y un hombre que realmente amaba a su lado. El viaje de regreso a Madrid fue silencioso pero cómodo. Elena y Rafael no necesitaban conversar para comunicarse. Habían desarrollado una intimidad que permitía momentos de quietud compartida. Ambos sabían que estaban entrando en una nueva fase de sus vidas, donde podrían finalmente enfocarse en construir algo juntos en vez de resolver cuestiones del pasado. Cuando llegaron al ático en Madrid aquella noche, Elena miró alrededor de su lujoso hogar y percibió que por primera vez en décadas no se sentía sola allí. Tenía a alguien para compartir no solo los momentos importantes, sino también las pequeñas alegrías del día a día. Era una sensación de plenitud que ningún éxito empresarial había conseguido proporcionar. Rafael observó a Elena preparando café en la cocina gourmet de su ático y pensó sobre cómo la vida podía ser sorprendente. Él había aceptado aquel trabajo por desesperación financiera, nunca imaginando que encontraría el amor verdadero en el proceso. Ahora estaba a punto de recomenzar sus estudios, apoyado por una mujer extraordinaria que creía en su potencial de una forma que él mismo a veces dudaba. Pasaron la noche conversando sobre planes concretos para el futuro, desde la mudanza de Rafael al ático hasta la estructuración de sus estudios de posgrado en psicología. Era gratificante discutir sueños y ambiciones sabiendo que tenían apoyo mutuo para transformarlos en realidad. Elena se durmió aquella noche con una sensación de paz que no sentía hacía décadas, sabiendo que había finalmente encontrado no solo el amor que merecía, sino también la familia que nunca se había permitido soñar tener y el propósito social que daría nuevo significado a toda su riqueza material. 6 meses después de la ceremonia de lanzamiento de la fundación, Elena despertó en una mañana de sábado con el sonido de Rafael preparando café en la cocina. Él se había mudado oficialmente al ático 3 meses atrás, y la rutina doméstica compartida se había convertido en una de las mayores alegrías de la vida de Elena. Rafael estaba concluyendo su maestría en psicología en una universidad de Madrid, con una disertación sobre relaciones y segundas oportunidades en la vida adulta.
Su investigación había sido parcialmente inspirada por la propia experiencia con Elena, aunque él mantenía la discreción profesional necesaria sobre detalles personales. Elena se levantó y encontró a Rafael en el balcón, leyendo informes de la fundación mientras tomaba café. Ella había delegado cada vez más responsabilidades operativas de sus empresas para concentrarse en los proyectos sociales, descubriendo que encontraba mucha más satisfacción personal en actividades que generaban impacto positivo en la sociedad. La fundación se había convertido en un éxito más allá de las expectativas iniciales. Estaba financiando más de 50 proyectos de investigación en universidades españolas, desde estudios sobre sostenibilidad agrícola hasta investigación espacial avanzada. Elena visitaba regularmente los laboratorios beneficiados, manteniendo contacto directo con los investigadores y acompañando el desarrollo de sus trabajos. Aquella mañana específica tenían una visita especial programada. Mariana vendría para el almuerzo, acompañada de su novio, a quien Elena aún no había conocido personalmente. Era parte del proceso gradual de construcción de relación familiar que las dos venían desarrollando con paciencia y cuidado. La relación entre Elena y Mariana había evolucionado de forma natural y respetuosa. Ellas se encontraban mensualmente, ya fuera en Madrid o en Salamanca, siempre conversando sobre la vida académica de Mariana, sus proyectos de investigación y sus descubrimientos científicos. Elena se había convertido en una especie de mentora orgullosa, ofreciendo apoyo cuando era solicitado, pero respetando completamente la independencia de su hija. Mariana había desarrollado un cariño genuino por Elena, admirando no solo sus éxitos empresariales, sino principalmente su capacidad de transformación personal y generosidad social. Ella frecuentemente comentaba con amigos que tener dos familias había sido una bendición inesperada, proporcionando perspectivas diferentes sobre la vida y los valores. Durante el almuerzo, Mariana presentó a su novio, Pedro, un joven astrofísico especializado en meteoritos que estaba desarrollando investigaciones revolucionarias sobre aplicaciones de minerales espaciales en la agricultura sostenible. Elena quedó impresionada con su inteligencia y pasión por la ciencia, comprendiendo perfectamente por qué su hija se había enamorado de él. La conversación durante el almuerzo giró en torno a los proyectos de investigación que Pedro estaba desarrollando con financiación de la Fundación. Él explicó cómo sus estudios sobre composición de meteoritos podrían llevar al desarrollo de fertilizantes más eficientes y ecológicamente sostenibles, combinando perfectamente los intereses científicos de él con los orígenes empresariales de Elena en el agronegocio. Rafael participó activamente en las discusiones científicas, demostrando cómo sus estudios en psicología ofrecían perspectivas interesantes sobre motivación y colaboración en equipos de investigación. Elena observó con admiración cómo él conseguía contribuir inteligentemente a cualquier conversación, adaptándose naturalmente a diferentes contextos intelectuales. Durante una pausa en la conversación, Mariana mencionó que había recibido una propuesta para hacer un postdoctorado en una universidad americana renombrada. Era una oportunidad extraordinaria que podría acelerar significativamente su carrera académica, pero ella estaba dudando por no querer alejarse de la familia que había redescubierto. Elena inmediatamente animó a Mariana a aceptar la oportunidad, explicando que su propia experiencia le había enseñado la importancia de no dejar pasar oportunidades únicas de crecimiento profesional. Ofreció todo el apoyo financiero y logístico necesario para que Mariana pudiera concentrarse completamente en sus estudios, sin preocupaciones prácticas. La generosidad de Elena tocó profundamente a Mariana, quien percibió cómo su madre biológica había aprendido a equilibrar la ambición personal con el apoyo a las personas importantes en su vida. Era un contraste marcado con la joven que había partido hacia Madrid décadas atrás, enfocada exclusivamente en el éxito individual. Pedro comentó sobre lo inspirador que era ver a una empresaria exitosa invirtiendo genuinamente en el desarrollo científico nacional. Dijo que Elena era un ejemplo de cómo el sector privado podría contribuir positivamente al avance de la ciencia española,
creando un modelo que esperaba ver replicado por otros emprendedores de éxito. Después del almuerzo, Rafael y Pedro se involucraron en una conversación sobre las aplicaciones prácticas de la psicología en la investigación científica, mientras Elena y Mariana tuvieron un momento privado en el balcón del ático. Mariana agradeció una vez más el apoyo ofrecido y confesó que se sentía bendecida por haber encontrado no solo una madre biológica, sino una verdadera mentora y amiga. Elena respondió que ella es quien se sentía privilegiada por tener la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en que su hija se había convertido. Dijo que ver a Mariana prosperar académicamente y personalmente era una de las mayores alegrías de su vida, compensando décadas de arrepentimiento sobre la decisión de entregarla en adopción. Cuando Mariana y Pedro se despidieron al final de la tarde, Elena se sintió llena de una satisfacción familiar que jamás había imaginado ser posible. Tenía una hija de quien enorgullecerse, un futuro yerno respetable y la perspectiva de acompañar el desarrollo de la carrera académica de Mariana a lo largo de los años. La noche de aquel sábado, Elena y Rafael cenaron en el balcón del ático, observando las luces de Madrid encendiéndose al atardecer. Conversaron sobre los planes de Mariana para el postdoctorado, sobre los avances en los proyectos de la fundación y sobre cómo sus propias vidas se habían transformado completamente en los últimos meses. Rafael mencionó que había sido aceptado para el doctorado en la misma universidad donde estaba haciendo la maestría, con una beca de investigación que le permitiría independencia financiera. Elena se sintió orgullosa de su logro, sabiendo que él había alcanzado esa posición por mérito propio, no por influencia de ella. Ellos discutieron la posibilidad de oficializar su unión a través del matrimonio, algo que venían considerando hacía algunas semanas. Ambos sabían que lo que sentían el uno por el otro era amor genuino y duradero, probado por circunstancias difíciles y fortalecido por una comprensión mutua profunda. Elena confesó que durante décadas había dudado de su capacidad de mantener una relación seria y comprometida, pero con Rafael sentía una seguridad emocional que nunca había experimentado. Él la acepta completamente, incluyendo sus fallas e inseguridades, mientras la desafiaba a seguir creciendo como persona. Rafael respondió que Elena había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Antes de conocerla, él creía que las diferencias de edad, clase social o situación financiera eran obstáculos infranqueables. Ahora comprendía que la conexión emocional genuina y los valores compartidos eran mucho más importantes que las circunstancias superficiales. La decisión de casarse fue tomada naturalmente durante aquella conversación como una confirmación formal del compromiso que ya existía entre ellos hacía meses. Planearon una ceremonia simple e íntima, con solo la familia cercana y amigos especiales, incluyendo a Eduardo, Mariana y los padres adoptivos de ella. En los días siguientes, Elena comenzó a organizar los detalles de la boda mientras continuaba administrando sus negocios y proyectos sociales. Descubrió que era posible equilibrar vida personal y profesional de forma armoniosa cuando se tenían las prioridades claramente definidas y el apoyo adecuado. La ceremonia tuvo lugar una tarde en una pequeña capilla en Ávila, rodeada por las personas más importantes de sus vidas. Eduardo asistió como invitado especial, demostrando la madurez emocional que siempre había caracterizado su personalidad. Mariana fue dama de honor de Elena, simbolizando la reconciliación familiar que se había convertido en una de las conquistas más preciosas de su vida. Los padres adoptivos de Mariana también estuvieron presentes, siendo recibidos por Elena con gratitud infinita por haber criado a su hija con tanto amor y dedicación. Era emocionante ver cómo todos los cabos sueltos de su vida personal se habían entrelazado finalmente en un tapiz armonioso de relaciones significativas. Durante la fiesta de bodas, celebrada en una posada histórica de la ciudad, Elena miró alrededor y se maravilló con cómo su vida había cambiado. Estaba rodeada de personas que la amaban genuinamente. Tenía propósitos profesionales que la realizaban personalmente y había encontrado un compañero que la comprendía y apoyaba completamente. Rafael, observando a Elena interactuar con todos los invitados,
pensó sobre la jornada extraordinaria que habían recorrido juntos. Él había entrado en la vida de ella como un empleado desesperado, pero se había convertido en su mejor amigo, confidente y ahora esposo. Era una transformación que ninguno de los dos había previsto, pero que había sucedido naturalmente a través de honestidad mutua y cuidado genuino. En los meses que siguieron al matrimonio, Elena y Rafael establecieron una rutina que combinaba trabajo, estudios, proyectos sociales y vida familiar. Visitaban regularmente a Mariana en Salamanca, mantenían contacto frecuente con Eduardo a través de la fundación y recibían periódicamente a los padres adoptivos de Mariana en Madrid. La fundación continuaba prosperando, expandiendo sus actividades para incluir programas de becas para estudiantes necesitados y proyectos de divulgación científica en escuelas públicas. Elena había encontrado en la filantropía estratégica una forma de usar su riqueza de manera que generaba impacto social significativo y satisfacción personal profunda. Rafael concluyó su maestría con honores e inició el doctorado enfocado en terapia de parejas y relaciones familiares. Sus investigaciones eran parcialmente inspiradas por la propia experiencia de transformación personal y por las relaciones complejas que había observado en la vida de Elena. Planeaba eventualmente abrir una clínica especializada en asesoramiento para personas en transiciones de vida importantes. Mariana partió hacia los Estados Unidos para su postdoctorado, manteniendo contacto regular con Elena y Rafael a través de videollamadas semanales. Ella se había convertido verdaderamente en parte de la familia, compartiendo sus descubrimientos científicos y recibiendo apoyo emocional durante los desafíos de la vida académica en el extranjero. Eduardo continuó dirigiendo la fundación con excelencia, desarrollando alianzas con universidades internacionales y expandiendo el alcance de los proyectos financiados. Él había encontrado en el liderazgo científico una forma satisfactoria de contribuir al desarrollo nacional, sintiéndose realizado profesionalmente de una forma que nunca había experimentado antes. En una tarde de domingo, casi un año después de la boda, Elena y Rafael estaban organizando álbumes de fotos en la sala del ático cuando encontraron las imágenes de la primera feria de ciencias donde ella había reencontrado a Eduardo. Mirando aquellas fotos, Elena percibió cómo había cambiado no solo externamente, sino principalmente en su capacidad de conectarse emocionalmente con otras personas. Rafael comentó que aquella feria de ciencias había sido el inicio de una jornada de autodescubrimiento para ambos. Elena había aprendido que el amor verdadero no puede ser comprado o manipulado, sino que necesita ser cultivado a través de honestidad, vulnerabilidad y cuidado mutuo. Rafael había descubierto que era capaz de amar profundamente a una mujer compleja y exitosa, sin sentirse disminuido o intimidado. Aquella noche, antes de dormir, Elena miró por la ventana del ático las luces de la ciudad que se había convertido verdaderamente en su hogar. Madrid no era solo el lugar donde había construido su fortuna, sino donde había encontrado a su familia elegida y aprendido el verdadero significado de éxito. A su lado, Rafael dormía pacíficamente, representando la seguridad emocional y el compañerismo que ella había buscado durante toda la vida adulta. Mariana estaba persiguiendo sus sueños académicos con el apoyo incondicional de toda su familia. Eduardo había encontrado realización profesional dirigiendo la fundación. Todos habían encontrado sus lugares en un rompecabezas complejo que finalmente se había completado. Elena se durmió aquella noche, sabiendo que había conseguido algo muy raro en la vida: reconciliar completamente pasado y presente, transformar arrepentimientos en oportunidades de crecimiento y construir un futuro basado en amor genuino y propósito significativo. Era una sensación de plenitud que ninguna conquista empresarial había conseguido proporcionar, pero que se había vuelto posible cuando ella aprendió a valorar las conexiones humanas auténticas por encima del control y el poder. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena, Rafael, Eduardo y Mariana les haya tocado profundamente. Esta jornada emocional nos muestra que nunca es demasiado tarde para segundas oportunidades, que el amor verdadero
puede surgir en los momentos más inesperados, y que la familia no es solo sobre lazos de sangre, sino sobre elecciones diarias de cuidado y apoyo mutuo. Para continuar acompañando historias igualmente cautivadoras que exploran los misterios del corazón humano, no dejen de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Si esta historia les emocionó, demuestren su cariño dejando un me gusta y compartiendo con amigos que también aprecian narrativas sobre transformación personal y relaciones verdaderas. En los comentarios, nos encantaría saber qué momento de la historia les marcó más y qué lecciones extrajeron de esta jornada de Elena en busca del amor auténtico. Todos los días traemos contenidos únicos que celebran la complejidad de la vida, el poder del perdón y la belleza de los nuevos comienzos. No se pierdan nuestras próximas historias que continúan explorando cómo el destino entrelaza vidas de formas sorprendentes y emocionantes.